Bienvenidos al introductorio sobre los derechos de autor, por Vivian Camila Pinzón Mendoza. Los derechos de autor son un conjunto de normas jurídicas que confieren al creador de una obra original ciertos derechos exclusivos sobre su uso y distribución. Estos derechos están diseñados para proteger las creaciones de la mente, como libros, música, obras de arte, películas, software y otros trabajos literarios y artísticos. Los derechos de autor otorgan al titular el control sobre cómo se utiliza su obra, incluyendo el derecho a reproducirla, distribuirla, mostrarla públicamente, interpretarla y crear trabajos derivados basados en la obra original. Los derechos de autor se otorgan automáticamente al creador de la obra, desde el momento en que la obra se fija en un medio tangible de expresión, sin necesidad de registro. Sin embargo, registrar la obra puede ofrecer beneficios adicionales, como una mayor protección legal en caso de disputas. Estos derechos suelen tener una duración limitada, que varía según la jurisdicción, pero generalmente expiran un cierto número de años después de la muerte del creador, pasando entonces la obra al dominio público, donde puede ser utilizada libremente por cualquier persona. Ahora algo súper importante de resaltar es que, en Colombia, la entidad encargada de vigilar y gestionar los procesos relacionados con infracciones a la competencia y a los derechos de autor es la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. Esta entidad tiene la responsabilidad de proteger la propiedad intelectual, que incluye tanto la propiedad industrial como los derechos de autor. La Superintendencia de Industria y Comercio desempeña un papel crucial en la protección de estos derechos y en la promoción de un entorno competitivo y justo en el mercado colombiano. Ahora bien, vamos a conocer algunos conceptos importantes. La competencia desleal son aquellas prácticas comerciales que son injustas o engañosas, que pueden dañar a otras empresas y a los consumidores, prácticas comerciales deshonestas o fraudulentas, que tienen como objetivo obtener una ventaja injusta sobre los competidores. Esto puede incluir publicidad engañosa, imitación de productos, violación de secretos comerciales, entre otras prácticas. La propiedad intelectual es un término que hace referencia a los derechos legales, que protegen las creaciones de la mente, como invenciones, obras literarias y artísticas, diseños, símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La propiedad industrial es una categoría de la propiedad intelectual, la cual incluye las patentes, marcas, dibujos y modelos industriales, indicaciones geográficas y diseños industriales. La marca es un signo distintivo, como un nombre, logotipo, símbolo, diseño o combinación de estos elementos, que identifica y distingue los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas. Las patentes son derecho exclusivo, concedido por el gobierno a un inventor, que permite excluir a otros de hacer, usar o vender su invento, proteger una invención nueva y útil por un periodo de tiempo limitado, generalmente 20 años a partir de la solicitud. Las patentes otorgan al titular el derecho exclusivo de fabricar, usar y vender la invención. La enseña, un signo distintivo utilizado para identificar un establecimiento comercial o un servicio específico. En el contexto legal, una enseña puede referirse a un símbolo, insignia o emblema utilizado para identificar una empresa o una organización. Símbolo, generalmente utilizado para representar y distinguir productos o servicios de una empresa, similar a una marca. En Colombia, los símbolos más comúnmente utilizados para indicar la protección de la propiedad intelectual son similares a los estándares internacionales. Aquí tienes algunos ejemplos. Marca registrada, TM, se utiliza para indicar que una marca es una marca comercial no registrada. Se coloca al lado del nombre o del logotipo de la marca, para informar al público que el propietario reclama derechos sobre esa marca. La marca registrada se utiliza para indicar que una marca está registrada en la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, de Colombia. Este símbolo se puede usar solo después de que la marca haya sido oficialmente registrada en el país. Derechos de autor, copyright, se utiliza para indicar que una obra está protegida por derechos de autor. Se coloca junto al nombre del autor y al año de la primera publicación de la obra, para informar al público que el contenido está protegido por la Ley de Derechos de Autor. Estos símbolos son importantes para alertar al público sobre la propiedad intelectual y los derechos asociados con una marca o una obra creativa, ayudando así a prevenir la infracción y a proteger los intereses del propietario. Los delitos contra los derechos de autor implican actividades que violan las leyes que protegen la propiedad intelectual y los derechos de los creadores sobre sus obras originales. Algunos ejemplos de delitos contra los derechos de autor incluyen
la piratería, reproducción, distribución o venta no autorizada de obras protegidas por derechos de autor, como música, películas, libros o software. La falsificación, fabricación y distribución de copias no autorizadas de productos que llevan marcas registradas o logotipos protegidos por derechos de autor, con el fin de engañar a los consumidores y obtener ganancias ilegales. El plagio, la presentación de trabajos o ideas de otra persona como propios, sin dar crédito al autor original. Esto puede ocurrir en escritos académicos, artículos periodísticos, obras literarias o cualquier otro tipo de contenido creativo. La infracción de derechos digitales, eludir medidas tecnológicas de protección diseñadas para proteger los derechos de autor de obras digitales, como el cifrado o los sistemas de gestión de derechos digitales, DRM, con el fin de copiar, distribuir o acceder ilegalmente a contenido protegido. La distribución ilegal en línea, la carga o descarga no autorizada, de contenido protegido por derechos de autor, a través de Internet, como películas, música, libros o software, sin la autorización del propietario de los derechos. Estos son solo algunos ejemplos de delitos contra los derechos de autor. Las leyes y regulaciones relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos de autor buscan proteger los intereses de los creadores y fomentar la innovación y la creatividad. En Colombia, las leyes y regulaciones relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos de autor están establecidas en la Ley 23 de 1982 y sus modificaciones posteriores, así como en tratados internacionales ratificados por el país, como el Convenio de Berna y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, ACPIC, de la Organización Mundial del Comercio, OMC. A continuación, proporciono una visión general de las principales leyes y regulaciones relacionadas con la propiedad intelectual y los derechos de autor en Colombia. Ley 23 de 1982. Esta ley establece el régimen de protección de los derechos de autor en Colombia. Define los derechos y obligaciones de los autores y titulares de derechos, así como las disposiciones sobre la duración de la protección de los derechos de autor y las excepciones permitidas bajo ciertas circunstancias. Ley 1564 de 2012. Código General del Proceso. Esta ley contiene disposiciones sobre la jurisdicción y el procedimiento aplicables a los litigios relacionados con la propiedad intelectual y los derechos de autor en Colombia. La normativa específica, además de las leyes generales, existen disposiciones específicas relacionadas con ciertos tipos de propiedad intelectual, como la Ley de Patentes, Ley 552 de 1999, la Ley de Signos Distintivos, Ley 1340 de 2009, y la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ley 44 de 1993, entre otras. Tratados internacionales. Colombia es parte de varios tratados internacionales relacionados con la propiedad intelectual, como el Convenio de Berna y el ACPIC de la OMC. Estos tratados establecen estándares mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual y obligan a los países signatarios a cumplir con ciertas disposiciones en sus leyes nacionales. Las leyes y regulaciones proporcionan el marco legal para la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor en Colombia, y establecen los mecanismos para hacer valer estos derechos y garantizar su cumplimiento.